Buenas tardes, estamos a 5 de octubre, son las 5 de la tarde y un nuevo webinar que está haciendo la Fundación Mémora dentro de lo que es su proyecto de Ciudades que Cuidan, en este caso vinculado al trabajo que hemos hecho durante el año 2020 y 2021, que lo cerraremos pronto, que es el foro de debate sobre o hacia una sociedad cuidadora. Ya saben ustedes que la Fundación Mémora está trabajando el proyecto de Ciudades que Cuidan, que hemos hecho este foro de debate en el marco de este proyecto, en el que han participado pues, más de 100 profesionales, expertos, que los hemos agrupado en 22 áreas temáticas y hoy nos toca un área temática muy importante que es el de la comunicación. Por tanto, hoy es el webinar número 20, nos quedan dos ya, este y dos más, y creo que pues, hemos conseguido pues, bueno, cerrar un aspecto que para la Fundación era muy importante, que es la de ir tomando conocimiento de qué es lo que se piensa desde cada área temática en relación a esto que llamamos cuidar, en relación a lo que es una sociedad que debe de cuidar o a una ciudad que tiene que ser una ciudad que cuida. Hoy nos toca, por lo tanto, tal como he dicho, el número 20, que es el del grupo de comunicación, que es la comunicación en la ciudad que cuida. Como siempre, vamos a intentar que esto dure 70 minutos, por lo tanto, a las 6:10 daremos por cerrado, como máximo a las 6:15, y hoy nos acompañan tres profesionales vinculados a este tema de primer nivel. Uno es Fernando Sánchez, que luego presentaré, compañero mío en Mémora, es el que ha liderado el grupo. Luego está Ana Cristeto y luego también está Emilio Morenati, que ahora pues poco a poco iré presentando. Si os parece, empezamos. Empezaremos con Fernando Sánchez. Fernando Sánchez es licenciado en Administración y en Dirección de Empresas, es MBA en la especialidad Funeral Service por FUSEMBA, además se ha formado en Marketing Digital, en Community Manager y recientemente en Liderazgo en Innovación Social por ESADE. Ha sido miembro de diversos comités de patrones españolas, europeas y mundiales del mundo de los servicios funerarios, ha dirigido una startup de productos ecológicos y ha hecho su expansión en España, en Europa, en Estados Unidos y yo diría que luego también en la China, y la verdad es que se incorporó en el año 2008, por tanto ya hace bastantes años, en el grupo Mémora, del cual es director de marketing y comunicación. La verdad es de que para mí ha sido un honor, bueno, colaborar con él. Llevo 10 años trabajando con él y la verdad es de que pues, hemos aprendido unos de otros y nos hemos aprovechado de que él haya liderado este grupo. También es verdad que en estos últimos años Mémora, a través del esfuerzo que se ha hecho en el mundo de la comunicación, pues ha recibido diversos galardones, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, muchas gracias, Fernando, de haber liderado y de que estés hoy con nosotros. A ti te tocaría pues, lo que hacemos siempre con el que he liderado, ¿no? El planteamiento general del trabajo que habéis hecho, la idea de medios tradicionales o medios de comunicación tradicionales versus las nuevas fuentes de información que llegan al gran público, qué significa o qué comportan las redes sociales, la crisis de confianza que hay actualmente, lo que tú quieras. Tienes unos 11 minutos como siempre. Cuando quieras, Fernando. Pues muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando y gracias a Ana y a Emilio por participar. Yo creo que era muy importante que hubiera un grupo de comunicación porque todo lo que estamos haciendo en este proyecto del Foro de Ciudades que Cuidan no deja de ser comunicar y a veces comunicar se entiende de manera un poco simple, pero comunicar proyectos de este tipo que lo que buscamos es escoger las mejores prácticas, reflexionar conjuntamente y repensar cómo queremos que sea la sociedad de cara al futuro, tiene mucho de comunicar, ¿no? Y todo esto nos ha venido muy al hilo de algo que nos ha sucedido en los últimos 16, 18 meses, ¿no? Que es algo que nos ha llevado a todos a casa, nos ha encerrado y gracias a la comunicación pues hemos podido enterarnos de lo que nos ha pasado, ¿no? De alguna manera, a veces de forma correcta y a veces de forma incorrecta, ¿no? Yo creo que cuando se planteó este grupo, pues nos surgieron algunas dudas a la hora de tener las entrevistas con los diferentes participantes. Agradecer a Raúl y a Ángel, que también han estado, pero que no podían acompañarnos, y a otra persona que también ha colaborado en el grupo, pero que querido mantener su anonimato. Se nos venía ante la pregunta de medios de comunicación tradicionales o nuevos medios de comunicación, ¿no? Las fuentes de información
que utiliza el gran público han cambiado mucho en los últimos tiempos y estamos en un escenario complejo y totalmente muy dinámico y muy cambiante, ¿no? Hace, los que ya tenemos una cierta edad, no hace mucho tiempo no teníamos un móvil con acceso a Internet ni con capacidad de tener información al momento de muchas cosas y nos basábamos en coger el diario por las mañanas o escuchar el telenoticias por la noche, ¿no? O al mediodía, o poner la radio, ¿no? Ahora estamos ante un escenario de impactos continuos, 24 horas, nos vamos a dormir con el teléfono en la mano. Yo creo que nos informamos hasta que nos dormimos y nos volvemos a informar cuando nos levantamos, ¿no? Y todo parece que cuando lees un medio tradicional, como puede ser un diario, parece que tenga 3 o 4 días, ¿no? Porque lo que estamos leyendo ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído o ya nos ha impactado casi 24 horas antes, ¿no? Todo eso, unido a las redes sociales, unido a la viralización de mensajes que dentro de nuestros entornos de amigos, de conocidos o de grupos a los que todos muchas veces estamos obligados a estar conectados, pues nos lleva a recibir una cantidad de información y de impactos que a veces son informativos, a veces no son informativos, pero muchas veces nos quedamos con un titular y nos quedamos con lo que más acerca a nuestro pensamiento, ¿no? Lo que más nos ayuda a vivir mejor, ¿no? Que a veces pueden llegar a ser fake news, pueden llegar a ser verdades, pero también pueden llegar a ser fábulas creadas por gente para hacernos creer cosas, ¿no? Yo creo que de esto podemos hablar un poquito más tarde. Estamos ante una gran crisis mundial de confianza en cualquier medio de comunicación o fuente de comunicación. Todos los estudios que se realizan a nivel mundial lo están diciendo, ¿no? Y con la pandemia ha habido un cierto repunte de la crisis de confianza más en los medios o fuentes más modernas que no en los medios tradicionales. Yo creo que los medios tradicionales han ganado una cierta base de mayor confianza. Yo creo que hemos vuelto a confiar en aquellos medios que nos parecían ya un poco alejados de la modernidad, ¿no? Yo creo que el rigor periodístico, la profesionalidad, yo creo que ha podido sacar pecho durante esta etapa en la que todo estaba cerrado y solo nos teníamos que informar a través de porque nuestros propios ojos no podían ver, ¿no? Teníamos que creernos lo que Emilio fotografiaba por las calles o lo que Ana podía escribir o comentar en una tertulia, ¿no? Yo creo que ahí ha habido, y yo personalmente como profesional que me dedico a eso ya hace ya unos cuantos años, también he tenido la suerte de poder conocer a grandes profesionales del periodismo y de la comunicación y realmente conocer una realidad diferente en cuanto a cómo podemos hacer llegar información veraz a la población, ¿no? Porque muchas veces en sectores como los que trabajamos nosotros, pues rápidamente pues hay una cierta invisibilización de lo que estamos haciendo y frecuentemente pues una banalización de nuestra labor y una crítica, pero muchas veces sin sentido, sin conocer. Yo creo que estamos en un escenario cambiante, como decía, muy complejo, pero que poco a poco yo creo que se tiene que ir ordenando. Y yo creo que hay iniciativas como las empresas de fact-checking que tienen sus orígenes en los Estados Unidos, en España han ido incorporándose también. Yo creo que todo tiene que ayudar un poquito a poner las cosas en su lugar. No paran de aparecer nuevos medios. Estamos viendo que se incorporan nuevos medios en el ámbito español y en otros ámbitos. Yo creo que hay una revolución y yo creo que puede ser un buen momento y
y a veces esa crisis que podía parecer que existía en el papel y en su transición hacia lo digital no deja de ser una oportunidad para llevarnos a un periodismo de mayor rigor, de mayor neutralidad, de mayor precisión y de mayor ética profesional. Y no querría extenderme mucho más, yo creo que no me he cronometrado, pero creo que debo estar sobre los 10-11 minutos. Perfecto, Fernando. Gracias. Le tocaría ahora a Ana Cristeto. Ella es periodista y consultora. Se licenció en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es PDD del IES. Desde el 2015 ha colaborado y colabora como profesora en el Máster de Dirección y Comunicación Empresarial y Corporativa del Instituto de Formación Continuada IL3 de la Universidad de Barcelona. Ha sido directora de Giro Consultants. También ha estado trabajando en el periódico, yo diría que de directora también, y delegada de la Europa Press Cataluña desde el año 2011 hasta casi el 2019. Ana, gracias por estar aquí. La verdad, a ti te tocaría un poco hablar del tema del edadismo en los medios públicos y en los medios privados, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los medios frente a esto que comporta precariedad, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y había una cosa que también me gustaría, ¿y cómo debería enfocarse o debería ser la comunicación que estamos ahora para este siglo XXI? Que digo que no estamos empezando porque hay como quien no quiere, ya llevamos 20 años del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Ana, cuando tú quieras? Muchas gracias por la invitación. Es una gran pregunta, Joan, no es fácil, pero como bien dices, llevamos ya unos años y con lo que podemos hacer ya un diagnóstico. A mí me gustaría empezar mi intervención muy brevemente situando una premisa que va muy en sintonía con lo que estaba comentando Fernando ahora en la parte final de su intervención, que es el rigor. Y esto, rigor y responsabilidad de los medios, que es lo que decía Joan. Es decir, hay una premisa para mí que es básica y es un punto de partida que creo que todos estaríamos de acuerdo, que es que las informaciones que trabajan los medios deben ser veraces, deben ser rigurosas, verificadas, contrastadas, incluso podemos decir darles contexto. Esto a alguien le podría sonar a un mantra, ¿no? Un mantra que se repite de forma reiterada en los códigos deontológicos y que queda en un papel. Pero sin duda yo creo que es básico en todos los foros y en todas las intervenciones y incluso en los debates que tenemos los periodistas, recordarlo porque a veces uno pierde la óptica y realmente hay medios que están haciendo las cosas bien. Como decía Fernando, en este alud de mensajes, Twitter, Facebook, menos cuando caen, hay que saber un poco elegir los mensajes y ver qué emisor nos está dando ciertamente una información veraz. Y eso es construir marca. Y al final este periodismo de calidad o contenidos de calidad o ser honesto es la clave de todo. Insisto, la responsabilidad y el papel de los medios pasa por mantener esta honestidad. Y alguien puede ser, no, es que es lo que decís siempre, no, es el ABC de todo. Y eso me plantea unas cuantas preguntas al hilo de que comentabais. ¿Dónde estamos? ¿Cómo encajamos el papel, por ejemplo, de los medios en esta sociedad que cuidamos, que estas ciudades que cuidan una sociedad cuidadora? ¿Cómo trabajamos algunas informaciones? ¿Estamos sobreinformados? Es decir, hay muchas preguntas. Y yo, para hacer una reflexión ante las personas que nos están escuchando, creo que un buen punto de partida para ver cómo estamos los medios y esta precariedad que hablabas, yo creo que la pandemia nos ha puesto también ante el espejo, pero no solo los medios de comunicación, a muchas empresas y a diferentes sectores. Y además, venimos de esta pandemia, pero todavía estamos en ella, estamos inmersos, aunque afortunadamente no estamos como en la primera o en la segunda ola. Esta normalidad, entre comillas, ha supuesto una revolución en los propios medios. En muchos aspectos, porque de un día para otro nos volvimos expertos en datos científicos, en datos médicos, cifra de muertos, ingresados, UCIs colapsadas, confinamientos, ERTES, despidos, teletrabajo. Yo creo que a todo el mundo que estamos muy familiarizados con esto. Negacionistas, es decir, una lista muy larga de conceptos, pero que nos tendrían que hacer reflexión en lo siguiente. Hoy, con la pandemia ha habido una necesidad de información como nunca y los medios han desempeñado una labor muy necesaria y en un momento muy complicado, muy duro. Y eso nos ha puesto, como decía, ante el espejo de somos capaces de hacerlo o no. La información ha sido imprescindible, hemos sido necesarios, sobre todo para poder
entender lo que estaba sucediendo y en este sentido hemos sido lo más necesarios que nunca. Por ejemplo, a mí la pandemia, ya para poner un caso práctico que a veces es más claro, a mí nos cogió pues, estando directora en el periódico. Y eso para un medio como el nuestro supuso cambiar de paradigma nuestras rutinas de trabajo y cómo enfocábamos los temas. Desde las reuniones de escaleta se hacían de una manera u otra, toda la gente en casa conectada. Es decir, supuso un gran esfuerzo y aquí tuvimos que cambiar unas rutinas y sobre todo, y lo más interesante es cómo dosificábamos y digeríamos esta información para contarla a la sociedad. Porque aquí ha habido algún debate que otro, que es que si se estaba sobreinformado o si se estaba creando alarma. En este sentido, yo creo que ha habido, en los medios siempre hay un poco disparidad, pero sí que había nosotros nos tomamos en serio y muchos medios lo hicieron de no crear alarma y sobre todo de acompañar, porque al final mucha gente, como decías Fernando, estaba encerrada en sus casas y necesitaba entender lo que estaba pasando. Y la puerta de entrada, más allá de lo que podía ver en redes sociales o en otras fuentes, eran los medios, que son los que no te quedas solo con el dato de fallecidos o de UCIs, sino que esta información, que creo que es el gran valor añadido que debe cuidar el periodismo y no perder, es una capacidad de análisis. Y esto es un poco el gran valor que puede aportar este periodismo y es la gran, yo creo que responsabilidad del periodismo. Por otra parte, yo entiendo que el ciudadano de algún punto, en algún momento necesitará desconectar, porque había muchas imágenes y mucho sobreinformación de este tipo de información, pero aún así nosotros con esto, insisto, teníamos que mantener la capacidad de ser rigurosos y de mantener pues, una tensión informativa, separando un poco lo que era superfluo de lo que era una información importante. Dicho esto, también creo que es necesario recordar que los propios medios con la pandemia fue un reto, pero también nos ha puesto un poco cómo encaramos este futuro. Tú hablabas de la precariedad, es decir, al final, más allá de cómo los medios vivimos esta pandemia, que nos fuimos a casa, algunos pues nos mantenimos en la redacción y se hicieron turnos, supuso un gran esfuerzo porque estos mismos medios de comunicación que hoy en día, pues, que más que menos goza de peor o mejor salud, tuvieron que también sufrir en sus carnes las medidas del COVID, es decir, estas empresas periodísticas sufrieron ERTEs y recortes. Y pese a esto, el periódico, las plantillas, los diarios salían cada día. Es decir, que también se hizo un gran esfuerzo en poder estar conectado y dar la mejor información día a día, que no fue más fácil. Eso, además, sumado que ya el sector del periodismo, esta precariedad, no es nueva de esta crisis, sino que venía ya de la crisis que arrastramos desde 2018 y que ha sido una profesión que ha habido muchos perfiles freelance y que han tenido pues, más dificultades. Las asociaciones de periodistas pues, reivindican siempre pues, que la profesión pues, tenga unos sueldos dignos y unas condiciones, porque más que allá que esto dignifica la profesión, pero además nos da herramientas para poder hacer un mejor periodismo, porque a veces yo creo que yo lo veo mucho en redes y eso es una buena noticia, las grandes inversiones que hacen los grandes medios internacionales, como el de New York Times en plantilla, en muchos periodistas, aquí también pasan y debe pasar, pero también hay que corregir, por supuesto, pues problemas que se arrastren de algún modo, porque en el fondo las empresas periodísticas, es verdad, son empresas y a veces esto lo olvidamos, son empresas periodísticas, pero yo creo que no hay que perder la óptica que ellos no fabrican, eso es un ejemplo muy recurrente, no fabrican tornillos, sino que informan a la opinión pública. Por lo tanto, hay un deber social que con la pandemia, pero en otros casos, se ha puesto en evidencia. Es decir, el deber social de dar respuesta al ciudadano, que el ciudadano tiene ahora una oferta informativa que no se la acaba. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el gran éxito de un medio? Pues generar la confianza, dar un producto honesto y de calidad para que, uno, te lean y dos, al final te compren. Porque aquí ahora ya daría para otro debate, pero es que cómo nos financiamos los medios de comunicación. Es decir, cuanto más robusta está en cuenta de resultados, cuanto más fuentes de ingresos tienes, menos dependiente
eres de lo que podemos decir, pues, dependiente de ciertas empresas o de ciertos poderes. Y aquí es cuando uno gana también como medio una cierta legitimidad, porque cuando hablabas de la crisis de confianza, ahora había una crisis, creo que se ha extendido, es a nivel global en las instituciones, en las instancias públicas, pero de algún modo también se ha contagiado a los medios de comunicación, que en un momento, en ciertas épocas, podían participar de esta especie de imaginario, pero que esto va en contra de su credibilidad, es decir, falta transparencia, hay que cuidar la transparencia, porque con esta transparencia ganamos confianza y la confianza se gana, aunque puede parecer teoría, no es teoría, se gana haciendo un periodismo cercano, un periodismo que dé respuestas a lo que necesita la gente. Yo en estas reuniones de escaleta que os comentaba, del orden del día de temas, yo me acuerdo que había, más allá de los datos, nosotros como medios en ese momento podíamos ser la voz de colectivos que lo estaban realmente pasando mal. El colectivo de enfermeras, médicos, cómo estaban sus condiciones. En este sentido nosotros les dimos voz y era una manera de, está pasando esto, faltan manos, no hay medios, pero lo más importante, y aquí es cuando creo que en la parte del debate lo podremos debatir más a fondo, es qué estamos haciendo para que no vuelva a ocurrir. Para mí esto es la clave, porque si no, haremos foros, habrá webinars y tertulias o lo que pueda ser, pero no avanzaremos. Y por eso creo que es importante trabajos colectivos como el que proponéis vosotros para sentar las bases. Aquí los medios pueden sumarse para que todas estas conclusiones que podemos llegar hoy y que desde el punto de vista de muchas disciplinas que habéis participado puedan servir de altavoz y plataforma para que esto no quede en un decálogo, sino que se pueda ir implementando y fiscalizando, porque me olvidaba una cosa que creo que es fundamental, que al final, y esto creo que estaremos de acuerdo, que el periodismo, si de algún modo existe para comunicar y para dar información a la sociedad, pero también como a contrapoder, para fiscalizar. Y esta labor es de algún modo que si los gobiernos o los partidos aprueban pactos, o no sé, yo creo que hay pactos para todo, perfecto, pero después hay que fiscalizarlo y hay que implementarlo. Y aquí es la labor de todos los medios de no quedarnos con el papel mojado, porque solo así creo que conservaremos el público que tenemos, ganaremos la confianza de los nuevos. Yo, si me permitís, acabaré con una anécdota que creo que resume un poco la función social, que quizá que es que la labor de los medios y que hila un poco con todo lo que creo que comentaremos hoy. Yo, cuando era directora del periódico, un día decidimos, por un tema de diseño, en las páginas de servicios, para quien no lo conozca, pues eran las páginas donde había la lotería, el horóscopo, crucigramas, bueno, toda esta información más de servicio, el tiempo. Bueno. Y decidimos, por un tema de papel, reducir el papel y hacer una prueba, y por A o por B nos faltaba espacio y eliminamos, había opciones, pero estamos por eliminar el santoral. Yo pensé, bueno, lo decidió, sí, ciertamente, pues el santoral, pero como estamos en pruebas lo eliminamos un día, no fue una decisión inamovible, como veréis, ¿no? Pero lo eliminamos. Bueno, en web no pasó nada porque seguía ahí, además en web esto está más escondido, pero bueno, el papel tiene unas rutinas y el lector de papel también. Bueno, al día siguiente yo llegué y tenía unas cuantas llamadas de centralita, me lo pasaron y me dijeron, Ana, hay bastantes quejas porque habéis eliminado santoral. Y digo, bueno, ¿ha habido una luz de quejas? O no, pero he llamado gente mayor. Y quedé, bueno, y por la tarde volví a preguntar, bueno, ¿hay más llamadas? No, bueno, ha llamado alguna persona más, pero pensé, digo, ostras, nosotros que como canal, como producto, como medio, que en este caso lleva con mucha trayectoria, nos hemos eliminado esto y, ostras, hay gente que lo lee, que lo necesita.
Y lo volvimos al día siguiente y dije, bueno, pues hacemos lo que sea, volvemos a colocar el santoral. ¿Y qué pasó? Pues esta anécdota me reconcilia un poco con todos los que os comentaba, porque recibí una carta escrita de una señora, escrita a mano, agradeciéndome ella y su esposo que muchas gracias por haber vuelto a colocar el santoral, porque para ella era muy importante, no sé qué, y además con un pequeñño presente, que era una figurita hecha con tapones de cava, con el hilo, y pensé, esto es conectar. Ya sé que puede parecer una anécdota, un caso muy puntual, pero creo que resume la esencia de esta conexión que debemos cuidar los medios de comunicación con la sociedad. Y en este sentido siguió. Perfecto, Ana. Muy bien, muchas gracias. Por último, nos toca presentar a Emilio Monerati. La verdad es de que tenemos hoy también el placer de que esté aquí un fotoperiodista de tiempo. Lleva más de 30 años en la profesión, ha cubierto conflictos armados principalmente en Oriente Medio, en Afganistán, en Pakistán, en el norte de África, para la agencia estadounidense de Associated Press, y en la actualidad dirige el departamento de fotografía en España y en Portugal. Es máster en fotoperiodismo y en fotografía documental por la Universidad de Arte de Londres y ha sido nombrado mejor fotoperiodista del año en América en 2 ocasiones, en el 9 y en el 2010. Entre sus galardones destaca el Fotopress, el Premio Godó de Fotoperiodismo, el Ortega y Gasset y el World Press Photo en 2 ocasiones, y muy recientemente ha sido galardonado con el Premio Pulitzer en la categoría de reportaje fotográfico. Es un honor hoy tenerte con nosotros, Emilio. Si te parece o si os parece, como que has tenido mucha relación y podremos enseñarlo con Fernando durante esta pandemia. Fernando, pues ¿por qué no sitúas la manera en que él pueda expresar lo que ha comportado el fotoperiodismo, en este caso durante esta pandemia? Muy bien. Bueno, Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Nuestra historia con Emilio se remonta desde hace muchos años ya. Emilio siempre aparece cuando pasan cosas importantes o especiales, ¿no? Nos conocimos realizando un servicio, una ceremonia de uno de los fallecidos por el accidente que hubo en los Alpes del avión de Germanwings. Germanwings. Bueno, nos hemos ido encontrando en esta vida en diferentes ocasiones y durante la pandemia, pues desde Mémora decidimos ser transparentes, no, lo siguiente, y enseñarlo todo lo que estábamos haciendo, porque creíamos que era la mejor manera ya que nadie podía ver a sus difuntos y nadie podía estar cerca de ellos en los momentos que eran necesarios, pues ser muy transparentes y enseñar lo que estábamos haciendo con la máxima transparencia, la máxima dignidad también, y para ello nos acompañaron grandes profesionales, pues como Emilio, como Ana en su parte también, y como Raúl Gallego y Ángel García y otros muchos fotoperiodistas y periodistas que han ayudado a poner en valor todo lo que hicimos, han ayudado a informar de lo que estaba pasando, y a veces con mayor o menor fortuna, porque a veces lo que ellos puedan hacer luego que se refleje en los medios, pues depende también, como decía Ana, de ciertas decisiones que se toman de publicar ciertas cosas o no. Y bueno, yo creo que hemos compartido sensibilidades, hemos compartido emociones y como explicaba Ana, pues nos ha ayudado a visibilizar cosas que nosotros hacemos y cosas que estaban pasando. Y yo creo que también todos hemos descubierto cosas que no estábamos haciendo bien como sociedad y que hemos podido lamentablemente ver forzada a través de la pandemia, ¿no? Yo creo que han servido para dar voz a muchos colectivos, como decía Ana. Gracias a los medios, muchos colectivos han podido enseñar lo que hacían como el nuestro. Voy a ir poniendo fotos y yo creo que las podemos ir comentando con Emilio, porque yo creo que si no me voy a enrollar mucho. Y luego, por último,
compartir una cosa que decía Ana, ¿no? Yo creo que es muy importante que no nos quedemos con lo que ya hemos visto, sino que los medios nos tienen que ayudar a mantener una cierta actualidad de la agenda, ¿no? Con el volcán ya se nos ha olvidado lo que pasa en Afganistán o lo que pasaba antes de Afganistán, ¿no? O sea, corremos tanto que ya el volcán parece que ya en cualquier día va a desaparecer si gana el Barça 3 partidos seguidos o si el Madrid pierde 4, ¿no? Pero bueno, adelante, Emilio. Yo creo que todas estas fotos tienen detrás una historia que yo creo que también a ti te ha ayudado a... Tú que has estado por todo el mundo cubriendo cosas muy potentes y muy dramáticas, has podido ver el drama muy cerquita, ¿no? Y has podido ver un drama al lado de casa que muchas veces no hubiéramos podido ver, ¿no? Bueno, bien. Gracias por la oportunidad, ¿no? De poder contar un poco qué es lo que hacemos y de qué manera lo hacemos. A ver, primero, o sea, yo no creo que me deba presentar nada más que como un fotógrafo, como una persona que testimonia realidades, ¿no? En este caso, yo no soy experto, no me considero experto de nada, sino simplemente lo que uno pretende como fotoperiodista es acercarse lo más posible a la situación donde ocurren las cosas e intentar de alguna manera con el menor número de fotos posible, si es posible con una, definir una situación. ¿Por qué? Pues porque es una intención de perpetuar, ¿no? una situación y contradecir lo que dice Fernando, que lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, mi objetivo, y es algo que me lo he tomado muy en serio desde que empecé a trabajar en agencias. La agencia es una organización, en nuestro caso como agencia, como la AP, es una empresa que es una cooperativa, es decir, tenemos la suerte de no tener un jefe, un grupo, una empresa que nos dicta qué es lo que tenemos que hacer, sino los jefes son los propios periódicos, que de alguna forma son los dueños de la mayor agencia del mundo, que es la AP, y yo tengo la suerte de poder enviar mis fotos a un número muy elevado de periódicos, miles, diría, y tengo la suerte de poder haber publicado en un solo día alguna de mis fotos en centenares, ¿no?, de periódicos, incluido New York Times, como se hablaba aquí. Bueno, pues ni eso siquiera ha servido para convencer a las autoridades de que nos enseñaran qué es lo que pasaba dentro de los hospitales, de las morgues, de los edificios públicos, incluso algunas veces en la calle, ¿no? O sea, la pandemia ha sido fenomenal para mostrar lo mal organizados que estamos a nivel manejar una crisis, ¿no? Porque sin entrar en términos políticos y sin culpar a ninguna organización política nada más que al que manda en ese momento, falta algo que es bueno, pues una improvisación dentro de la desorganización, ¿no? Y esto lo hemos sufrido los que hemos salido todos los días a la calle. O sea, mi misión como fotoperiodista era evitar, más que contar lo que estaba pasando, luchar contra la frustración de barreras una tras otra que nos lo ponían muy difícil, ¿no? Cuando Fernando contaba esto de Mémora, de la morgue, nos conocimos en realidad nos conocimos cubriendo Germanwings, pero yo tuve la suerte de descubrir a Fernando en la morgue de Cosarola, que después de ver una foto publicada en La Vanguardia, decidí meterme allí por unos medios que no son los más ortodoxos, pero yo sabía que si pedía permiso no me lo iban a dar. Me colé de una manera un poco tipo James Bond, así, ¿no?, por
por un garaje, subiendo por allá, tal, y di con aquello y entonces fotografié aquello, inmediatamente me echaron a empujones, ¿no? No malamente, pero sí un poco como diciendo, tú no has pedido permiso, ¿qué haces fotografiando acá? Y en ese momento bajaba Fernando por aquel parking y me reconoció. Me dice, tú eres Moranati, ¿no? Y digo, sí. Dice, ¿por qué no me has preguntado antes de hacer la foto? Y digo, porque estoy seguro de que no me hubieran dejado. Y me dice, pues yo te habría dejado, ¿no? Y me dice, de hecho, vamos, vuelve y haz la foto correctamente. Y ahí fue donde realmente fotografiamos tranquilamente. Digo tranquilamente con el corazón encogido, ¿eh? O sea, pero digo sin presión de que no estás haciendo nada malo. Todo un parking que en lugar de coches había féretros que llevaban víctimas del COVID. 200 y pico de féretros que había que enterrar o había que incinerar. Aquel fue un poco el comienzo casi de todo. O sea, es decir, aquellas fotos fueron las que realmente provocaron un reguero de pólvora en las redes. Primero por los negacionistas, que decían que aquellos féretros estaban vacíos, y nos negaban la mayor. O sea, nos negaban el hecho de habernos asegurado de que todos esos féretros estaban etiquetados con un nombre y apellido que nosotros no podíamos sacar porque era lo único que Fernando nos había pedido, ¿no? Bueno, como experiencia, o sea, decir, o como anécdota, sirva esto un poco para contaros cómo empezó eso, ¿no? Cómo empezó el tema o sea, cómo fue lo duro que fue la cobertura al principio y luego cómo fuimos picando piedra hasta encontrar de alguna manera la fórmula de contar la pandemia. Pues gracias a contar la pandemia descubrimos esas flaquezas, esas debilidades, no solamente a los que le tocaba organizar, sino también lo que había dentro de cada una de las casas. Bien, yo tuve la suerte de empotrarme con una serie de médicos de primaria que iban a visitar a gente que se había quedado aislada en sus casas porque era un momento duro, muy duro del confinamiento, donde no se podía salir de las casas y donde la gente estaba muy aterrorizada. Y una cosa que de alguna manera me ha recordado tanto Ana como Fernando, el miedo, el terror que había dentro de las casas no era producto de la pandemia, sino lo mal que se había contado la pandemia, ¿no? O sea, recuerdo una foto que ahora veremos, que yo os enseñaré, si no, compartiendo pantalla, a ver si podría compartir esta. No sé si tú tienes esta, Fernando, pero voy a intentar compartir esta. Si me liberas aquí, comparto. Tienes que liberarme tu pantalla para yo compartir la mía. Vale. Bien, pues esta foto, no sé si la veis. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esta foto fue una de las primeras fotos que yo hice cuando me encontré esta escena ahí en el club. Me di cuenta empecé a dimensionar dónde estábamos metiéndonos. Este señor está cuidando a esta señora que tiene demencia, es dependiente al 100%. A mí, yo cuando llegué me cogió la mano y ya no me la soltó. De hecho, yo no me podía retirar para hacerle fotos porque lo que necesitaba era un contacto humano con alguien. Llevaba semanas aislado. Y hablamos del Barça, hablamos de una serie de cosas, bueno, cosas muy cotidianas, ¿no? Pero me dijo una serie de cosas que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Me dijo, bueno, ¿y si yo pillo el COVID y me tienen que llevar? No me dejes, ¿eh? Y me decía, no me dejes que me lleven, ¿eh? Porque si me llevan, ¿quién va a cuidar a mi mujer, no? O sea, bueno, pero es que esto fue el inicio. Luego nos encontramos decenas de situaciones como esta. Yo, por ejemplo, recuerdo esta. Este señor que yo le hice un breve seguimiento y lo acompañé el día de Navidad.
a tomarse su cena del 24, me dijo esto que lo tengo aquí escrito, lo voy a leer, está entrecomillado. Me dice: la soledad me afecta estos días a menudo y me siento muy deprimido, ¿no? Dijo este que se llama Puig. Dice: estas fiestas, en lugar de alegrarme, me entristecen, las odio. La mayor parte de mi familia ha muerto. Soy uno de los últimos que quedan. Pasaré las Navidades solo en casa porque no tengo a nadie con quien pasarla, ¿no? Bueno, este hombre no le conseguí sacar una sonrisa. Y fue uno de una serie de 10 personas que tuve la oportunidad de fotografiar en el tiempo de Navidad, que estaban solos y que además odiaban las fiestas, ¿no? Como yo no soy un experto en esto, lo único que puedo decir es que son estas fiestas, las que de alguna manera, estas fiestas entrañables que nos venden la moto las grandes cadenas de consumo, ¿no? Las que realmente hacen mella en el sector más vulnerable. Y tuve la suerte de descubrirla, digo suerte porque la pandemia nos ha traído cosas muy buenas, ¿eh? Como airear lo peor de una sociedad y su mala organización, ¿no? Yo no habría hecho estas fotos sin la pandemia. Yo no había descubierto a Puig ni hubiera descubierto a esos señores que se besaban, como en esta foto que antes hemos visto, esta pareja que se besa en un beso eterno de casi 1 minuto y pico y que con esos plásticos se reencuentran después de 100 días de separación producto de la pandemia, ¿no? O sea, hay una serie de emociones que realmente son muy potentes. Yo tuve la suerte de testimoniarlas, ¿no? Y hay una cosa que sí me da mucho orgullo y me da mucho ánimo a seguir y le da sentido a esta profesión, que es que algunas de estas imágenes han quedado perpetuas gracias a reconocimientos como el Pulitzer en este caso, ¿no? Cosa de lo cual me sigo procesando porque me resulta demasiado para asumirlo, ¿no? como fotógrafo. No sé si van saltando ideas, Fernando, no quiero monopolizar esto. En todo caso, deberíamos empezar a hacer preguntas, que salen muchas preguntas con lo que estáis diciendo, ¿eh? Ha sido muy, muy revelador lo que estás explicando en estos momentos, ¿no? ¿Te parece, Fernando? Empezaríamos sí. unas cuantas preguntas, ¿eh? Mira, yo tenía aquí un guión hecho que me lo voy a saltar un poco. Empiezo con una pregunta para todo el grupo, ¿no? Y antes me parece que Ana lo ha comentado, ¿no? Estamos en un momento de una sobreabundancia de información. Hay las fake news. ¿Cómo podemos mejorar? Y porque algo habéis dicho, pero reforzar la idea, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la confianza de las personas en los informes de la información que le llega? ¿Cómo lo hacemos esto? Porque vas viendo la televisión, todo el mundo se convierte en tertuliano de temas que no tienen ni idea, a menos hay personas que dicen, pero ¿cómo puede hablar esto si no tiene ni idea esta persona, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la confianza con la información que nos llega, ¿no? ¿Cómo se puede discernir entre la buena y la mala información? Conteste el que quiera. Si quieres tú, Ana, empiezas tú, Ana. Vale. A ver, el discernir es complicado, o sea, no es complicado, pero aquí vuelvo un poco al principio, que cuando hablaba de la responsabilidad de los medios que tienen pues grupos editoriales detrás y que de algún modo pues esto puede influir en la mirada que tienen sobre los temas. Las fake news no son nuevas de ahora, es decir, siempre ha habido una fake news, que es la mentira, el bulo, existía. Lo único que ahora, con las redes y los nuevos canales que tenemos de comunicación, fluye más. Y nos llega a nuestro WhatsApp vídeos, yo me acuerdo con la pandemia, Emilio, que ahora lo retratabas muy bien, que llegaban audios que decían, este es el jefe de no sé, y tenías que verificarlo, porque había audios que no tenías la fuente ni la autoría clara. Entonces, aquí el papel de un medio de comunicación serio era, antes de difundirlo o de hacer una noticia, verificar si esta persona existía,
de buscar el origen del vídeo, comprobar si en este hospital realmente pasaba eso. Y lo que dice Emilio es muy cierto. En esos días tener acceso a la información era muy difícil. Del mismo modo que ahora que han ido pasando los meses, la tarea o la labor de fiscalizar de los medios no ha sido sencilla, porque aunque hemos preguntado y los medios han preguntado el porqué de algunas decisiones, yo creo que se sigue tomando algunas decisiones sin dar explicaciones. Y esto es lo que genera de algún modo la desconfianza, no hacia los medios, que también, sino hacia las instituciones. ¿Por qué este cierre y por qué este no? ¿Por qué el ocio se abre o eso no? A veces han faltado explicaciones, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, los medios de comunicación tienen esta ardua tarea de fiscalizar, monitorizar, preguntar. Y un apunte más, perdona, sobre lo que decías de las fake news. Yo creo que se pone bastante el punto de mira en los medios y que podemos actuar y cada día más de verificadores. De hecho, existen medios y propuestas como, hay muchas, de compañías de fact-checking que lo hacen, y los propios medios lo hacen cuando, por ejemplo, hay un debate, una moción de censura, pues el mismo medio destina a un redactor a analizar las afirmaciones. Pero aquí yo abro un interrogante. Los medios, los periodistas, podemos señalar las falsedades y debe ser así. Decir, esto es falso, esto es mentira. Pero yo creo que aquí apelo también a los políticos o a las personas que tienen responsabilidad en una empresa. Es decir, al final, cuando Donald Trump decía tantas mentiras, o cuando hay un partido en España como Vox que miente y se nutre de esto, y además, para mí lo más peligroso, que es que se enfrenta a la prensa, hace de esta polarización y de este enfrentamiento una manera de visualizarse, de sacar pecho, de restar credibilidad a los medios para dotar yo de credibilidad. Y esto yo creo que es muy, muy importante combatirlo, porque basan su discurso en contraponer, en blanco y negro y en falsedades. Por tanto, los medios, hay una responsabilidad, pero también apelo a que los poderes públicos y los partidos no mientan. Y no solo es Vox. Hay medias verdades o medias falsedades muy extendidas, y eso mina la credibilidad hacia la sociedad. Yo añadiría también algo, está bien, suscribo lo que dice Ana, pero es decir, igual que es verdad que ha habido siempre fake news, o sea, el verdadero negocio de la fake news es nuevo, ¿no? O sea, es decir, la fake news hace caja, ¿no? Y yo haría un mea culpa de lo rápido que vamos, ¿no? Algunas veces se interpreta la fake news como error, ¿no? Se va demasiado rápido, pero también es producto de una presión, ¿no? Y esa presión de entrar los primeros, ¿no? Soltar lo primero que nos viene, como antes decía Ana, sin verificar. Y de alguna manera, eso también es fake news, ¿no? O sea, se cae también un poco en la rapidez con la que vamos, que no es solamente producto en fin, ¿no? De los partidos políticos que ya tienen gran parte de culpa, sino también un poco lo mal que se hacen las cosas producto de esta vida vertiginosa que llevamos, ¿no? O sea, decir, no, ¿cuántas veces ha habido? O sea, decir, la rectificación no existe en los medios, porque además es tan pequeñita que cómo rectificas una cagada inmensa cuando has ido demasiado rápido sin verificar nada, ¿no? Entonces, bueno, entramos en esa, yo creo que es un poco que estamos en ese bucle en el que bueno, esto es, o sea, decir, el periodismo lleva su tiempo, verificar fuentes y tal, y eso ya no hay tiempo, ni gente que lo haga, ¿no? Muy bien. Perdón, disculpa, yo quería hacer un breve apunte. Yo creo que es muy relevante lo que has comentado. Yo, como había trabajado parte de mi carrera en una agencia de noticias, y la verdad es que en épocas de polarización, cuidar esta neutralidad y buscar confirmar las informaciones, a veces te quedabas algo solo. Es decir, porque
Quizá podías ver una noticia en una web citando fuentes, ¿no? Y luego se matizaba, se aclaraba, con suerte se corregía, y es verdad, Emilio, pero yo sí que creo en el periodismo en este sentido de agencias, aunque debería ser extendido de todo. Nosotros cuidábamos mucho, aunque nos penalizaba ir tarde, eso es, nos penalizaba ir tarde, o a veces llamadas de, oye, ¿por qué no sacas esto? Están asaltando el Parlamento. Y tú tenías un redactor ahí y decías, no, es que aquí no hay nadie. Eso es reivindicar un poco el bien periodismo. Y parece un ejemplo absurdo, pero es así. Es estar en sitio y lo que se publicaba era una cosa y in situ era otra. Esto es un poco lo que hay que evitar que pase, porque se construyen realidades que no existen. Y... Un tema más. Yo pienso que la pandemia ha puesto en evidencia que el tema de la soledad, lo que llamamos ahora, y se ha puesto de moda la soledad no deseada de las personas, ¿no? Que es un problema de grave repercusión en las personas mayores. Yo pienso que también en otras, pero básicamente en las mayores. La pregunta es también dirigida a todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿pensáis que los medios de comunicación pueden ayudar a poner en valor este tema? Es decir, a mejorar esta situación de alguna manera, a hacer conciencia o a dar conciencia a la sociedad de esta realidad que es la soledad en que está viviendo la gente, sobre todo en las grandes ciudades. Fernando, que si quieres empieza tú. Yo creo que no es que tenga un papel, es que es para mí el único altavoz que tiene una cierta franja de la población para dar a conocer su realidad, ¿no? Yo creo que todas las otras franjas de la población son activas en redes sociales, son activas en movimientos como los Fridays que están haciendo los jóvenes. Hay capacidad de organización y capacidad de visibilización y de voz propia en ciertas plataformas y redes sociales, excepto para la gente mayor. La gente que está en una residencia no va a levantar un teléfono y va a escribir o hacerse un selfie estirado en una cama, ¿no? Yo creo que ahí, para mí, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Los periodistas, yo creo que es esa labor auténtica del periodismo, ¿no? De ser notarios de la actualidad, de sacar a relucir a veces cosas incómodas, a veces cosas que no generarán el primer clic y venderán la primera noticia, ¿no? Pero sí que se necesitan reportajes, yo creo, de cierto calado, de cierto análisis, de contraponer a las diferentes partes que son actores y a la vez responsables de lo que está sucediendo. Yo creo que necesitamos, como decía Ana, un consenso también en los medios de comunicación, igual que lo ha habido para la violencia de género, igual que lo ha habido para el suicidio, para la accidentalidad del tráfico, igual que ha habido ese consenso de hacer pedagogía a través de los medios en qué cosas debemos mejorar. Yo creo que este es el momento de seguir sacando a relucir una realidad que lamentablemente pues el puto bicho, con perdón, pues ha sacado a la luz, ¿no? De hecho, la pandemia, lo sabéis, ¿no? Ha comportado pues, una crisis que no solamente ha sido sanitaria, ha sido social, ha sido económica, ha puesto de relieve, yo diría, lo mejor y lo peor de las personas. Habéis dado ya alguna muestra al respecto, ¿no? La pregunta es, y contestar el que consideréis, ¿eh? ¿Los medios públicos en relación a los medios privados se han comportado de igual manera? ¿Cómo los medios han influido en la opinión de las personas? ¿Han ayudado o han creado alarmas? ¿Hay diferencia entre un medio público y un medio privado a la hora de informar, por ejemplo, en esta realidad social que estamos viviendo por culpa de la pandemia, pero que ya estaba antes, que tiene que ver con el tema de la soledad? No sé, yo voy a decir algo un poco, porque estamos hablando de medios convencionales, medios clásicos, ¿no? Yo creo que habría que ir un poco más y decir, o sea, antes se me ocurría mencionar algo que lo puedo utilizar aquí, ¿no? Que es el tema de las redes sociales. Para mí las redes sociales me resultan ahora más dinámicas que cualquier medio de comunicación clásico, ¿no? Entonces, o sea, es decir, incluimos entonces las redes sociales acá. Yo más que
medios de comunicación públicos, medios de comunicación privados, o sea que yo ahí un poco la gente se pierde. Tú preguntas, dime un medio de comunicación público, la gente no sabe qué es un medio, apenas, ¿eh? O sea, solamente la gente, bueno, un poco sí, televisión española, las televisiones autonómicas, todo este tipo de cosas, pero yo iría más, o sea, yo creo que lo que hay que apostar es por conseguir que se viralicen temas sociales y yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo. O sea, es decir, a mí, yo he tenido bueno, yo me he encontrado ahí en la plaza, en el centro de Barcelona, colas inmensas para pedir comida y me he asegurado de que quede una foto impactante, porque también esa es la herramienta, no solamente la cámara, sino los 30 años de experiencia y el medio también para ponerla, aunque eso lo puede hacer cualquiera en una red social. Y ha generado miles de comentarios. Y ha generado debate. ¿Y cómo que esa gente están ahí? ¿Y por qué? Y Emilio, cuéntanos más. Y he tenido luego que ir con un vídeo, con un teléfono y contar más allá, ¿no? Porque había una demanda que la gente quiere saber. O sea, es decir, yo creo que la herramienta de las redes sociales son fundamentales para contar qué es lo que está pasando. Y algunas veces el medio de comunicación se ha quedado obsoleto en esta misión. Entonces diría un poco a afilar las armas que tenemos y los conocimientos para usarlo, todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que Twitter es muy incendiario, pero al mismo tiempo remueve conciencias. Y os aseguro que a mí me ocurre porque me encuentro comentarios muy interesantes de gente que te anima a decir, oye, sigue por favor, tío, esto hay que seguir documentándolo, ¿no? Y esto no pasa en un medio de comunicación, a mí no me pasa en la AP, me pasa en las redes sociales, ¿no? O sea que yo creo que cuando se habla del tema de medios, creo que hay que incluir algo fundamental como son las viralizaciones que se producen en las redes sociales. Estás mute. Perdón. Yo pienso que ha sido muy claro, pero pues pregunto, ¿hay alguien que controle estos medios nuevos, las redes sociales? Pueden generarse también, y de hecho es así, ¿no? Fake news y visiones que se alejan muchísimo de lo que pienso que necesitamos en estos momentos, ¿no? ¿Hay alguien que controla esto? Ahí hay una cuestión que apuntábamos en el cuaderno que hemos trabajado todo el equipo, ¿no? Es una necesaria pedagogía que viene desde el ámbito educativo en la creación de una opinión propia, ¿no? El hecho de que yo creo que nuestros hijos, los que tenemos hijos, ya estamos viendo que les están enseñando no solo a memorizar cosas y aprenderse cosas de memoria, sino a dónde buscarlas, a cómo contrastar informaciones. Al menos hablo del caso de mi hija, que ya empieza a tener una cierta edad, pero todavía está en el sistema educativo. Yo creo que ellos también están viviendo un escenario totalmente diferente, con una amplitud de fuentes de información brutal comparada con la que nosotros tuvimos en nuestro momento. Pero yo creo que sí que el entorno educativo está teniendo una cierta sensibilidad para ayudar a que las siguientes generaciones sepan informarse bien. Y el problema encontrábamos que es fuera del entorno educativo, ¿no? La gente a partir de una cierta edad que ya no accedemos al ámbito académico y que nos es un poco más complicado que se nos eduque en la elaboración de un criterio propio, ¿no? Y eso, pues quizá a veces a través de los medios de comunicación con un cierto consenso también podría ser un tema interesante a abordar en un futuro. Muy bien. Una pregunta, bueno, Ana, si quieres comentar algo. Sí, no, me gustaría añadir que sí, añade. Es cierto el poder que tienen las redes, que es verdad que ahora, antes quizás si un tema no se pactaba o no salía, o había maneras de, no sé, imagino de que una cosa no saliera. Ahora esto es imposible y yo lo digo en positivo, afortunadamente. Es decir, gracias a se puede amplificar, hay una transparencia o una capacidad para llegar a mucha gente que antes quizá estaba en manos de pocos. Pero dicho esto, también hay que hacer un buen uso de estos canales y de esta información y saber elegir. Y yo creo que más allá del poder de las redes, lo que los medios que hagan un cambio de chip y para conectar con esta gente también en el fondo es, yo creo que lo claro es poder anticipar, ser útiles y anticipar debates. Por ejemplo,
con esta pandemia hemos visto que han muerto más de 30.000 ancianos en residencias. No sé cuántos han estado solos en sus casas. Esto ha pasado. Y hay un debate. Si voy a otra pandemia, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Estamos preparados? Yo creo que nuestra tarea y la labor clave de esto es qué haremos para que no volvamos a asistir a cifras de este tipo. Porque la imagen de personas solas, esta imagen no la había visto de esta persona, sí, la de la Casa de Barcelona, sí. Estas son muy fuertes, pero también pasaban en los hospitales. Me lo decía que más que menos tiene familia, conoce a gente que trabaja en el mundo de la enfermería o médicos. Las situaciones eran muy tristes y morirse solo. Y lo que ha pasado yo creo que es tan fuerte que hay que saber digerirlo, pero pese al desgobierno que existía, intentar que esto no pase. Y esto lo puede hacer un medio serio situando debates. Por ejemplo, y acabo aquí, cuando ahora pensamos de gente mayor, gente sola, pero ahora se ha puesto un poco, ha vuelto a estar en los temas del día todo el tema de las pensiones de la jubilación. A veces se enfoca estos temas que afectan, que nos van a afectar a todos, porque la pirámide de edad hace así, desde el punto de vista del pim pam pum político. Y aquí lo que hay que hacer con rigor es comparar qué vamos a hacer para que las pensiones sean sostenibles, cómo vamos a atender a la demanda del futuro y ya presente de toda la gente que va a requerir de estos servicios. Será sostenible el sistema, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Hay un trabajo muy importante por hacer, pero es verdad que a veces la gente, que es lo urgente, tapa lo importante. Y aquí, en este consenso que hablaba Fernando, creo que es muy importante esta pedagogía y apostar por esta agenda informativa que no es la que copa los grandes titulares ni la que va a generar muchos clics, no los va a generar, pero que de algún modo nos aseguran nuestro futuro, porque quizá los políticos piensan en un mandato 2, pero nos jugamos el futuro de cómo va a ser un sistema. Y yo creo que los medios aquí tienen un papel de anticipar debates y fiscalizar y preguntar y cuando no se hace bien, denunciarlo. Perfecto, Ana, muy claro. Emilio, para ti, aunque yo diría que ya habéis dicho cosas y pienso que se han visto, pero te lo pregunto, ¿no? Habéis dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, esto debe ser verdad, me imagino. La pregunta ¿es posible comunicar sentimientos? Es decir, el dolor, la soledad, el duelo. ¿Es posible hacer esto? Y seguramente pues, me dirás que sí porque se ha reflejado durante la pandemia. ¿A qué se debe? Es decir, ¿el fotoperiodismo puede ir más allá de lo que es la palabra escrita o se complementan? No, yo creo que puede ir de manera independiente. De hecho, es un poco el objetivo, ¿no? O sea, el fotoperiodismo debe ir de manera independiente. O sea, es decir, yo cuando pacto un reportaje con un reportero, bueno, tú a la tuya, yo a la mía, ¿no? O sea, es decir, porque lo interesante no es describir con fotos lo que dice un reportero, porque eso es reiteración, ¿no? Lo importante es enriquecer una visión particular que pueda ser la mía a un escrito de un reportero que además, o sea, está hablando de lo mismo, pero en fin, con otra visión, ¿no? Esto es lo realmente interesante. Lo del tema de saber o no saber llegar, el objetivo, o sea, esto yo creo que depende mucho de la exigencia personal de cada uno, ¿no? O sea, yo leo algunas cosas que no termino la crónica y otras que digo, joder, quiero saber más, ¿no? Yo creo que hay que quedarnos con la intención de, nos tenemos que quedar con la sensación de querer saber más. Yo soy muy estricto en mi trabajo y intento no saturar, ¿no? Es decir, si veis mis perfiles de Twitter o de Instagram, yo pretendo no enviar, nunca mando más de una foto, porque es muy raro, a no ser que sea una galería fotográfica, porque la imagen tiene que ser una imagen que dé a la reflexión, que ayude por lo menos por unos segundos a que la gente piense y se cuestione, ¿no? Y momentos, obviamente,
porque este es un poco el objetivo mío, amargarle la existencia no a todas las personas, no a toda la gente, pero sí amargar la existencia de algunas personas que viven en mundos cómodos, confortables, allá en sus sillones de sus salones, ¿no? Porque la realidad no es nuestra realidad que nosotros estamos viendo. La realidad hay que ir a buscarla y está en lugares donde realmente la presencia de los reporteros, de los fotógrafos, es fundamental para que haya ese eje transmisor entre la realidad, esa realidad y nuestra realidad cómoda y confortable, ¿no? Yo tengo digamos, es una especie de ansiedad diaria, ¿no? por querer contar la realidad de donde tengo que ir a informar y hacerlo de una manera comprometida al punto a la dimensión de la realidad. Y esa dimensión es tan tremenda como, por ejemplo, la soledad de las personas que me he encontrado en la pandemia, que se te presenta como un reto de decir, a ver, esto o lo haces bien para que la gente reflexione viendo tus fotos, o tú no vales, o te tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Y cada día hay borrón y cuenta nueva. Entonces yo creo que el periodismo comprometido no pasa simplemente por el hecho de hacer un periodismo comprometido, sino en cada misión, que es la misión de informar, tiene que haber una entrega total y absoluta, casi parte del informador, ¿no? Porque si no, al final no transmites. Yo, aquí me extendería mucho porque es un tema que a mí me gusta mucho hablar y me voy inventando o recordando anécdotas que me han pasado y tal. No es el momento, pero solamente voy a decir una cosa. Cuando, de las fotos que podáis ver, ya sean las del Pulitzer, las fotos que he hecho en los últimos años, las fotos que a vosotros emocionan son las que a mí me han emocionado. Yo he llorado con alguna de estas fotos, pero a lágrima. Y es curioso porque cuando yo sabía que la estaba haciendo, estaba poniendo toda la intención de que aquello quedara bien, y justamente es lo que ha provocado, al igual que a mí me ha provocado lágrimas, he visto cómo le ha provocado lágrimas a la gente, ¿no? Y esto es el mayor premio que puede tener un periodista, un fotoperiodista, es transmitir esa emoción que a mí me ha emocionado a través de una fotografía, que luego ya esa fotografía se queda, pues da igual, en un periódico, en una exposición o en una red social, ¿no? Ana, ¿quieres añadir algo? No, es Vale. lo que me ha explicado. Muy bien. Bueno, pues como que nos hemos comprometido con el tiempo, solamente quedaría una última pregunta, que es la que hacemos cada vez que cerramos, que la tienes que hacer tú, Fernando, que es, oye, a modo de decálogo de lo que tú quieras, ¿qué aspectos desde vuestro ámbito, desde el ámbito de la comunicación, habría que considerarse para que una ciudad, lo que decimos, transite hacia ser una ciudad que cuida? ¿Cuál es vuestro decálogo, Fernando? Muy bien, pues nuestro decálogo es un poquito el resumen de lo que hemos escrito y de lo que hemos estado comentando esta hora, que ha sido súper interesante y emocionante, que es impulsar la visibilización de los déficits de nuestra sociedad y de esta manera colaborar en que la sociedad se conciencie de la realidad que tenemos que abordar. La de anticipar y de generar debates sociales con mayor antelación. Qué mejor ejemplo que la pandemia para darnos cuenta de que ciertos debates han llegado tarde, ¿no? O como cuál tiene que ser el escenario de las residencias o del cuidado de nuestros mayores o del sistema sanitario. Por otro lado, recuperar confianza garantizando la neutralidad, independencia, rigurosidad y contraste de la información. Back to the origins, ¿no? Back to al origen del periodista de raza, ¿no? Y aquí tenemos a dos claros ejemplos de ello. Impulsar la pedagogía sobre el uso de las fuentes de información tanto en el sistema educativo como fuera de este entorno educativo. Reducir el edadismo y garantizar la voz de los mayores de los medios de comunicación.
colaborar en visibilizar pequeñas iniciativas de éxito. Yo creo que durante la pandemia hemos podido visualizar pequeñas cosas que se han organizado desde abajo y que muchas veces son las que acaban funcionando, y yo creo que los medios tienen esta responsabilidad de cosas pequeñitas, darles visibilidad para que se incluyan luego los planes y se consoliden. Y por último, fomentar estos consensos, pactos intrasectoriales en términos de medios de comunicación, de canales de comunicación, pero también intersectoriales. O sea, esto no solo de los medios de comunicación, esto no solo del ámbito sanitario, esto no solo del ámbito de la administración pública, esto es responsabilidad de todos. Y como estamos viendo en este proyecto de reflexión con Ciudades que Cuidan, pues tenemos 22 prismas diferentes de abordar cómo tienen que ser nuestras ciudades, con lo cual esto viene de un pacto global y un pacto que yo creo que tarde o temprano tenemos que abordar. Y nada más, agradeceros. Muy bien. Sí, lo que me toca a mí ahora cerrar, ¿no? Es decir, oye, agradecer muchísimo a ti, Emilio, a ti, Ana, y evidentemente a ti, Fernando. Yo pienso que ha sido un webinar excelente. Os habéis mojado, habéis dicho vuestra opinión personal y esto para mí es muy importante siempre. Y por lo tanto, solamente me queda pues esperar que a las personas que habéis asistido a este webinar pues os haya gustado y que os ayude a reflexionar, y solamente deciros que empezamos ya el penúltimo. El próximo va a ser el número 21, hay 22, por lo tanto el 21, que es el de Ecología y Medio Ambiente en la ciudad que cuida, que lo haremos no dentro de 15 días, sino de 3 semanas. Nos situamos el día 26 de octubre a las 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias a vosotros ponentes y a todos los que habéis asistido hoy al webinar. Hasta la próxima. Pronto, gracias. Gracias.